Ok, buenos días. Vamos a continuar con el capítulo de sistemas abiertos, donde ya hemos visto varias aplicaciones como inyectores, difusores, turbinas, compresores, bombas e intercambiadores de calor. Hoy vamos a estar hablando de válvulas de expansión o estrangulación. ¿Y qué será eso, verdad? Porque la mayoría de ustedes quizás no están... Los otros aplicaciones quizás las podían visualizar o las han visto antes, pero esta quizás un poquito ajena para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que significa esto. Estas válvulas de expansión o estrangulación son básicamente sistemas bien simples y sencillos, mecánicos, fluídicos todos, donde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una válvula regular que en lugar de estar completamente abierta o completamente cerrada, pues está parcialmente abierta. En este caso, por la obstrucción mecánica, ¿verdad? De la válvula induce unas pérdidas fluídicas, que esas pérdidas fluídicas se traducen entonces en una caída en presión. En una caída en presión de la entrada, pero de la salida con respecto a la entrada, ¿verdad? Cae la presión y cae la presión significativamente dependiendo del flujo que estamos trabajando, que típicamente tiene que ser un tipo de gas o cambio de fase, y del diseño como tal del sistema. Y entonces, no tiene que ser una válvula, también puede ser un sistema como un plug poroso en algún tipo de tubería, ¿verdad? Que este plug básicamente me induce una resistencia hidrodinámica gigantesca porque entonces se convierte en una tubería bien grande en unas microtuberías bien chiquitas que están fluyendo por dentro de ese material poroso para llegar hasta el otro lado. Y entonces esto que está aquí lo vemos como si fuera una resistencia, pero en vez de ser eléctrica, sería una resistencia hidrodinámica que me induce, al igual que me induce una caída en voltaje, ¿verdad? Una resistencia eléctrica, pues esto me induciría entonces una caída en presión eh, por la resistencia hidrodinámica en este caso, ¿verdad? Estas son las únicas formas realmente de poder llevar a cabo estos sistemas reales. Lo que, yo tengo algunos de estos en mi oficina, lo que pasa es que pues, se los puedo enseñar ahora. Pero yo tengo un sistema como esta imagen que está aquí. Esta imagen es una válvula de expansión en la vida real que es bien similar a la que yo tengo en la oficina, que era por un sistema de refrigeración de una Mazda 323 del 89, donde aquí tenemos la entrada, está por aquí abajo, la entrada, ¿verdad? Y entonces, y esta es la salida, entrada y salida. En este caso tenemos la entrada y salida, y esa entrada y salida hay que dar dentro de un mecanismo, ¿verdad? Donde hay una obstrucción mecánica. Esa obstrucción mecánica también puede responder por cambios en temperatura, que esto es básicamente como si fuera un termómetro, ¿verdad? Que me induce un cambio en expansión o compresión de un material, que me empuja un resorte y me empuja finalmente una pequeña valvulita, que es lo que me abre y me cierra el sistema. Y también en este lado diría una línea de presión. O sea, de compresión. En este caso tenemos una válvula que no es estática. Esto es una válvula semidinámica, ¿verdad? Donde la presión y temperatura pues ajusta un poquito este sistema. De hecho, creo que tengo por aquí también, hay una imagen que vi ahorita que está interesante, que sería, por ejemplo, algo así, que esto es básicamente algo similar a lo que estábamos viendo ahora, pero en sección y, ¿sabes? Pues, bien crudo. Donde tenemos la entrada del flujo por aquí, y aquí tenemos la valvulita que me dejaría pasar el flujo hasta llegar por acá. Y tenemos entonces, pues, una, como si fuera algún tipo de termómetro, una respuesta en temperatura que me empuja entonces este mecanismo hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la temperatura que esté sintiendo el sistema. En este caso, típicamente está asociada con lo que viene después, que es el evaporador, que es un tipo de intercambio de calor, eso lo vemos después. Pues ese evaporador, a la salida del evaporador, típicamente ponen este tipo de sistema por allá, ¿verdad? Y esta es la presión, ¿verdad? Esta presión también empuja este resorte para arriba y me haría un efecto de empujar esta valvulita que me controla el flujo que pasa de un lado a otro. Y esa obstrucción es lo que hace esa caída en presión. Pero no tiene que ser tan complejo como esto. Puede ser algo más sencillo, como una tubería capilar. No se ve muy claro aquí realmente lo que esto es, pero es simplemente una tubería de cobre bien finita,
que por ser tan pequeña y tan finita, la resistencia hidrodinámica es súper alta y mientras más larga es, pues más resistencia hay entonces. Y esto básicamente tú lo compras, ¿verdad? Y te viene con una grafiquita que te dice, mira, por tantos caballos de fuerza el compresor, pues debe ser tan largo. Tú vienes y con base a los caballos de fuerza el compresor, pues mides ese capilar y lo cortas a la distancia que tú necesitas en base al sistema que tú tienes y entonces te crea esa caída en presión necesaria. En este caso es estática, ¿verdad? No es dinámica como la otra. Pero pues, para que veas las diferentes formas de poder inducir esa caída en presión y para qué queremos esa caída en presión, típicamente con algunas sustancias como refrigerantes, esa caída en presión está acompañada con una caída en temperatura drástica. Y vamos a ver un ejemplo de eso ya mismo. Del balance de energía, considerando solamente una entrada, ¿verdad? Y una salida, y considerando, ¿verdad?, que estamos en el steady state, pues entonces me queda una ecuación como esta, donde estamos presumiendo que el cambio en energía potencial es insignificante, porque si es horizontal, obviamente no hay cambio en energía potencial, y si está vertical, pues sí hay cambio en energía potencial de entrada con respecto a la salida, pero estos sistemas tienden a ser bien pequeños, por tal razón el cambio en energía potencial es básicamente cero. La transferencia de calor es cero, aunque dije que sí va a haber un cambio en temperatura drástico de entrada con respecto a la salida. Vamos a ver ya mismo. Pero en el sistema como tal, que sería la válvula como tal en este caso, no hay tiempo realmente para ocurrir transferencia de calor, porque es como que cambia bien rápido, bien drástico el cambio de aquí a acá, y pues no hay realmente tiempo para transferencia de calor significativa en este tipo de problemas, ni tampoco hay trabajo de expansión, compresión eléctrico o mecánico en un sistema como este. ¿Ok? O sea que me queda entonces que del balance de energía y el balance de masa, me queda que la entalpía de entrada por la velocidad, la energía cinética de entrada, tiene que ser igual a la entalpía de salida más la energía cinética de salida entonces. Pero ¿qué más? La energía, aunque sí, si el flujo de masa es constante, uno pensaría, ¿verdad?, que la velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque si está cambiando el volumen específico, recuerda, ¿verdad?, que el flujo de masa está, por definición, escribirlo por aquí, si me sale el lápiz, el flujo de masa, por definición, es igual al área por velocidad sobre volumen específico. El área de entrada y salida tiene que ser exactamente igual en este caso y también en este. Y típicamente es así. Si el flujo de masa es igual a la entrada con respecto a la salida, porque estoy en steady state, pero el volumen específico cambia porque la temperatura de aquí es diferente a la temperatura de acá. Por tal razón el volumen específico tiene que cambiar. Pues entonces la velocidad también tiene que cambiar para que el flujo de masa se mantenga entonces constante. ¿Ves? Por tal razón, la velocidad no es constante. Sí hay un cambio de energía cinética, pero en sistemas como el cambio de velocidad realmente no es significante tampoco, es bien, bien pequeño, una fracción de porcentaje lo más seguro. Por tal razón, me queda entonces que las válvulas de expansión o estrangulación son isoentálpicas, y esto es bien importante, ¿verdad? Mira para allá, una animación bien bonita. Eso es para que te des cuenta que es importante, que son isoentálpicas. Ay, espérate. Las válvulas de expansión o estrangulación son isoentálpicas, o sea que la entalpía de entrada siempre, siempre, siempre va a ser igual a la entalpía de salida, siempre. O sea que ya tenemos dos cosas que pensar, ¿verdad? O tener en mente cuando estamos hablando de válvulas de expansión y estrangulación. Primero, que la entalpía de entrada, ¿verdad? Voy a escribir aquí porque es importante, y es de inlet, va a ser igual a la entalpía de salida, esto siempre es cierto. Y también es importante que la presión de salida siempre, siempre, siempre va a ser menor que la presión de entrada. Y cada vez que tú das una válvula de expansión, esto es lo que tienes que pensar. ¿Okay? Por tal razón, vamos a ver también que la temperatura de salida muchas veces también va a ser menor que la temperatura de entrada. Esto no siempre es cierto, porque esto depende de la sustancia de trabajo. Ese último paso, ¿verdad? Depende de sustancia de trabajo.
Bueno, pues entonces, yo creo que con esto estamos bien claros qué es lo que hay aquí. Cuando veo una válvula de expansión o estrangulación, esto es lo que hay. Así que vamos a hacer un ejemplo. Ok, pues entonces aquí tenemos el ejemplo 8 para termomecánica o el ejemplo 6 para termopoeta, donde tenemos una válvula de expansión o estrangulación. Miren aquí. Tenemos aquí un refrigerante 134A, ¿verdad? Sale de un condensador, o sea que eso está conectado, estaría por acá, ¿verdad? Un condensador, que un condensador simplemente es un tipo de intercambiador de calor. El mismo, ¿verdad? Cuando sale el refrigerante del condensador, que lo que hace pues, es condensar, convertir en líquido, el refrigerante pues entra entonces a la válvula de expansión, ¿verdad? Tenemos aquí una presión de 0.8 megapascales de entrada, tenemos básicamente me está dando la calidad de líquido saturado y me dan la presión de salida, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? Bueno, me están pidiendo la calidad del refrigerante en O34A en su estado final y el cambio en temperatura. Fíjate que a mí no me gusta estar pregando mucho con inlet y exit, I y E, sí, exacto. Así que simplemente voy a ponerle a inlet como el estado 1, ¿verdad? Y exit va a ser entonces mi estado 2. Eso que vamos a referirnos al estado 1 inlet, estado 2 de exit. Okay. Antes de pasar a eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre refrigerantes, ¿verdad? Tenemos refrigerantes R. Típicamente los refrigerantes tienen la letra R al frente. 134A es una formulación, pero hay muchas de ellas, ¿verdad? Tenemos refrigerante 22, que es el que todavía se usa mucho, ¿verdad? Las neveras de la casa, por ejemplo, y algunos sistemas de refrigeración mini split o, bueno, ¿sabes? Tipo de refrigeración de cuarto o salón, por ejemplo, que usan refrigerante 22. Hay veces que usan refrigerante 134A, pero mayormente lo usan para los automóviles, el refrigerante 134A, y para sistemas de refrigeración que son un poco más pequeños. Y tenemos el Freon, que era el refrigerante R12, que ese es el que supuestamente, ¿verdad? Ataca fuertemente la capa de ozono, por eso fue que empezaron a sacar entonces refrigerantes que son más amigables al ambiente, como el refrigerante 22, un 34A, y ahora está bien de moda el 410A también. 410A. Lo que pasa es que en el libro de ustedes, ninguno de los dos libros, están las tablas del refrigerante 410A, sí existen, ¿verdad? Obviamente, pero no están en su libro de texto. Pero sí, hay muchos de ellos, hay muchos de ellos más. Una vez mi suegro un tiempo estuvo trabajando con la Cuevas de la Ama y tiene unos refrigerantes raros allí también. La diferencia entre refrigerantes es, lo importante es el HFG. La HFG es esa energía necesaria para inducir el cambio de fase, ¿verdad? De una sustancia en el evaporador, que es la parte donde realmente se absorbe ese calor del cuarto caliente, o el cuarto refrigerarse, vamos a ponerlo así. Ese calor es lo que evapora entonces el refrigerante. Mientras más capacidad de absorción de energía tenga el refrigerante, más alto es el HFG. O sea que de más capacidad ese refrigerante como tal. Pero pues, el refrigerante 12 era muy bueno en eso, pero no era amigable al ambiente. Amoníaco también es un tipo de refrigerante que es altamente tóxico, pues es que no se usa mucho ya. Y propano, aunque también es combustible, se usa como refrigerante en algunas ocasiones, que pues también tiene un buen HF. Anyways, pues tenemos entonces esta válvula, ¿verdad? Donde me está estrangulando el flujo por la válvula semicerrada, y tenemos que buscar entonces calidad y cambio de temperatura. Así que vamos allá. Vamos a empezar, ¿verdad? Por poner toda esa data, ¿verdad? Que me están dando el problema. Me están dando la presión 1, que es 0.8 megapascales. Me dan la temperatura. Me dan la calidad 1, que es básicamente 0, ¿verdad? Porque estamos hablando de
líquido saturado. Y también me dan la presión de salida, que es la presión 2, que es 0.12 megapascales. Ok. ¿Qué es lo que me pide buscar en este problema? ¿Verdad? Aquí vamos a buscar dos cosas. Vamos a buscar la parte A. ¿Qué vamos a buscar la parte A? La parte A estamos buscando la calidad de salida del refrigerante. ¿Okay? Y en la parte B simplemente vamos a buscar el cambio en temperatura, ¿verdad? Ese delta T, T2 menos T1. En este caso no creo que me pidieron unidades, así que yo voy a poner unidades aquí de grados Celsius. ¿Qué vamos a presumir? Pues aquí sí vamos a presumir un par de cosillas. Presunciones. Ok, vamos a presumir primero, como estamos haciendo, pues, hemos tomado la costumbre ya de explicar, ¿verdad? O poner que esto es un sistema cerrado o abierto. En este caso, esto es un sistema abierto, donde fíjate que ahora cambió la sustancia de trabajo, ya no es agua, sustancia de trabajo es el refrigerante 134A. También vamos a poner como presunciones que el sistema está operando en estado estacionario, ¿verdad? Que es lo que uno dice por aquí. ¡Boom! No lo dice, eso es un error, se supone que lo diga. Pero sí, no, vamos a presumir que estamos en 6.6, blooper. Y bueno, tenemos más. Vamos a presumir que el cambio en energía cinética y el cambio de energía potencial son insignificantes, ¿verdad? ¿Por qué estamos presumiendo esto? Porque pues, siempre se presume cuando estamos bregando con válvulas de expansión o estrangulación. ¿Okay? Entonces, aproximadamente igual a cero. También vamos a presumir que la transferencia de calor y el trabajo es igual a cero en la válvula como tal, que sería entonces mi sistema. Fíjate que estos últimos tres siempre lo vamos a presumir, siempre es cierto para válvulas de expansión. Siempre es cierto para válvulas de expansión. Es importante apuntarlo por ahí, poner una estrellita, una carita feliz, qué sé yo, lo que ustedes hagan para decir, mira, esto es importante. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Ya que tenemos las presunciones, pues podemos empezar con el análisis, ¿verdad? Okay. Pues entonces vamos por la parte A. La parte A estamos buscando aquí la calidad 2. Bueno, para buscar la calidad, pues tenemos que definitivamente fijar el estado, perdón, fijar el estado 2. Ok, así que vamos a poner toda la información que me dan del estado 2 para estar seguro que es lo que hay. Yo sé que la presión, lo que me dan es básicamente la presión 2, es .12 megapascales. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tengo un problemita, porque entonces yo sé que según el principio de estado mínimo me hace falta, ¿verdad? Necesitamos una propiedad adicional. ¿Y de dónde vamos a sacar esa propiedad? Muy bien, del balance de energía. Estoy seguro que alguien por ahí contestó en su cabeza. Hacemos entonces, ¿qué hacemos? Como dije ya, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer
un balance de energía. Pero antes, como estamos bregando con un sistema, ¿verdad?, abiertos, antes del balance de energía tenemos que hacer un balance de masa. Ahí. Antes vamos a hacer un balance de masa. Yo creo que ya ustedes deben saber qué es lo que va a pasar aquí, pero voy a desarrollar la matemática completa, ¿verdad?, para que veas qué es lo que pasa, ¿verdad? Ok, pues entonces vamos a hacer ese balance de masa. Donde mi balance de masa me hace falta escoger un sistema para poder hacer el balance de masa, y en este caso voy a escoger la válvula completa, ¿verdad?, como mi sistema. Ese es mi sistema, la válvula. Ok, pues ya que tenemos el balance, bueno, vamos a empezar con el balance de masa. Me queda que el diferencial de masa de ese volumen de control con respecto al tiempo debe ser igual a la sumatoria de los flujos de masas que entran, que en este caso es solamente 1m.1, menos la sumatoria de los flujos de masas que salen, que también es 1m.2. Sabemos entonces que este diferencial de masa se me va a 0, ¿verdad? Porque estamos en steady state, que esta es la presunción 3. Por tal razón, el flujo de masa 1 tiene que ser igual al flujo de masa 2, que eso lo sabemos ya, ¿verdad? Pero como queda desde 3 a 5 puntitos en un examen, yo creo que vale la pena escribir esa oracióncita que está ahí. ¿Ok? Tenemos el flujo de masa que entrada es igual al de salida. Ya que tenemos esto, pues entonces podemos pasar a hacer ese balance de energía, donde el balance de energía también va a ser en mi sistema, que es la válvula. Me queda que el diferencial de energía con respecto al tiempo, el de aquí, okay, el diferencial de energía del volumen de control con respecto al tiempo debe ser igual a la transferencia de calor, ¿verdad?, de ese volumen de control menos la potencia de ese volumen de control más el flujo de masa de entrada, que es igual de salida. Así que voy a sacarlo de factor común para avanzar un poquito aquí. Multiplicado por H1 H2 más el cambio en energía cinética, 1 medio V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, más el cambio en energía potencial, que es la gravedad por el cambio en altura. Ok. Entonces vamos a ver qué es, ¿verdad?, lo que se va a hacer. Básicamente todo, ¿verdad? Esto es 0 porque estamos en steady state. Esto es 0 porque no da tiempo realmente a transferencia de calor en estos sistemas, ni tampoco hay trabajo de expansión con presión eléctrico-mecánico. Tampoco hay cambio de energía cinética o potencial significativo en estos sistemas, así que básicamente todo se va a 0. Y me queda que H1 es igual a H2. ¿Verdad? Que esto es lo que hemos dicho anteriormente, que las válvulas son isoentálpicas. Entonces me preguntan, pero si no desarrollamos eso ahora mismo en la clase, ¿verdad? ¿Por qué hicimos todo el balance de masa, el balance de energía para llegar aquí? Bueno, la verdad es que lo hice para que lo vieran, ¿verdad?, paso por paso, cómo es que llegas a eso. Pero la realidad es que cuando tú tienes una válvula de expansión o estrangulación, tú puedes llegar aquí automáticamente, ¿verdad? Si hay una válvula de expansión o estrangulación, automáticamente H1 es igual a H2. ¡Boom! No hay que hacer balance de masa ni balance de energía realmente, ¿verdad? Porque eso es lo que se espera que tú entiendas de una válvula de expansión, y yo no veo por qué hay que hacer el balance de masa y energía para llegar a eso, que sabe qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Bueno, anyways, ya que tenemos eso, pues entonces podemos volver a redefinir el estado 2. Por el estado 2 habíamos dicho que tenemos solamente presión, pero fíjate que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1, y la entalpía 1 yo creo que la podemos buscar porque ya tenemos aquí dos propiedades intensivas e independientes. Así que vamos a esos estados. Vamos al estado 1 ahora para buscar lo que es H1 y finalmente definir por completo lo que es H2. O sea que vamos a ese estado 1. Que me dice que la presión 1 es igual a 0.8 megapascales, son 0, que esto es igual a
8 bar y también es igual a 800 kilopascales, para beneficio de todo el mundo, ¿verdad? Porque eso depende de las tablas termodinámicas, qué unidades se están utilizando. Y la calidad, como me dijeron que es líquido saturado, pues debe ser igual a 0. Automáticamente cuando me dan calidad, pues sé que estoy en proceso de cambio de fase, y en este caso en particular, como la calidad es 0, eso significa entonces que la entalpía 1 tiene que ser igual, esto no es una aproximación, esto es exacto, tiene que ser igual a la entalpía en el punto F, que es la entalpía de líquido saturado, a la presión 1. Fíjate que para la parte B tengo que buscar temperatura, así que me voy a tirar de cabeza, donde la temperatura 1, by the way, también debe ser igual a la temperatura de cambio de fase, ¿verdad? Porque estamos en proceso de cambio de fase, aunque está todo líquido, estamos ahí, ¿verdad? Considerado como parte del cambio de fase. Temperatura de saturación a la presión 1. ¿Y dónde buscamos esto? Bueno, esto tenemos que ir a la tabla de refrigerante, 134A, la de cambio de fase, pero la tabla de presión, porque estamos en base a la presión e información que tenemos. En el caso de termo de mecánica, estamos hablando de la tabla A11, si no me equivoco. Verifiquen, sí. Hablando de la tabla A11. O en el caso de termo de poeta, es la tabla A11. Es la tabla A12. No, mira, es parecido. A12. P es de poeta. Bueno, anyways, pues entonces, boom, vamos a tabla 11. Aquí tengo 4A, tabla de presión. Buscamos entonces la presión de 8 bar, mira por aquí, esto está en bares. 8 bar. Buscamos entonces la HF, aquí, HF tiene que ser 93.42 y la temperatura es 31.33. En el caso de Dios mío. En el caso de termo de poeta, pues entonces serían 800 kilopascales, que varía un poquito la temperatura, 31.31, y también la entalpía varía un poquito. Fíjate que había mencionado ya que en el caso de termomecánica ellos usan unas tablas termodinámicas desarrolladas hace varios años atrás. En el caso del refrigerante 34A fue en el 1988. Me parece que estas tablas de refrigerante 34A para termo de poeta es en base a unas ecuaciones desarrolladas en el 1994, que está un poquito más reciente. No estoy seguro cuál es mejor, posiblemente el termo de poeta, porque es más reciente, pero yo voy a hacer el ejemplo en base a la data de termomecánica, pero es equivalente, ¿verdad? Va a dar bien similar, porque el cambio es igual, ¿verdad? El cambio es igual, que es lo que nos interesa. Bueno, pues entonces vamos a poner la información. Entonces me queda que H1 es igual a 93.42, como dijimos ya. Esto es kilojulios entre kilogramos. Paso ahí. Kilojulios entre kilogramos. Y la temperatura es 31.33 grados Celsius. Esto lo usamos para la parte B, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos entonces esa parte definida, pues vamos entonces al estado 2, perdón, que es lo que estoy buscando aquí. La calidad 2. Bueno. Pues entonces en ese estado 2, sigo cambiando de color, ¿verdad? Ahora tengo las dos propiedades necesarias, ¿verdad? Según el principio de estado, me queda que la presión 2 es igual a .12 megapascales, que es lo mismo que 1.2 bar, o 120 kilopascales. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, también sé que H2 es igual a H1, que es igual a 93.42. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, tengo presión y tengo calidad. Tengo entalpía, automáticamente tengo presión o temperatura y cualquier propiedad intensiva tabulada.
pues entonces tengo que buscar los límites de cambio de fase para saber dónde estoy, ¿verdad? Tengo que buscar HF y HG a la presión donde me encuentro. ¿Por qué? Si se acuerdan de la tablita que les había enviado, si la entalpía 2 es menor que HF, pues estoy en estado líquido, ¿verdad? Porque todavía no he llegado al punto de comenzar el proceso de cambio de fase. Si H2 es mayor que HG, pues ya pasé el proceso de cambio de fase y estoy en vapor sobrecalentado. Si de entre medio, pues estoy en cambio de fase. Dale. Okay. Entonces vamos, para buscar esta información, vamos otra vez a esa tabla A11. De la tabla 11 busco ahora tenemos, como estamos a la presión 2 de 1.2 bar, pues tengo que buscar entonces pues, el HF y el HG a 1.2 bar. Sería 21.32 en la tabla de termo de mecánica, 21.32 y 233.86. Son kilojulios entre kilogramos. Claramente, ¿qué está pasando aquí? Vemos que la entalpía 2 está en el medio de HF y HG, o sea que todavía estoy en cambio de fase. Como H2 está entre el medio de HF y HG, estoy en cambio de fase. ¿Se acuerdan que estaban buscando? Estaban buscando calidad, ¿verdad? Entonces, para buscar esa calidad, voy a poner aquí cambio de fase. Como estamos buscando calidad y estamos dentro de la zona de cambio de fase, pues la forma de hacerlo, ¿verdad? Es con la ecuación que usamos para sacar información dentro de la zona de cambio de fase. H2, ¿verdad? Si fuera a buscar H2, que lo tengo, ¿verdad? Pues si fuera a buscarlo, yo sé que es igual a HF a la presión 2 más la calidad 2 por HFG, ¿verdad? Que HFG es la diferencia entre HF y HG. Despejando, pues me queda entonces que X2 debe ser igual a H2 menos HF sobre HF, donde tenemos toda la información ya, ¿verdad? Así que vamos a continuar acá. Esto es una G. Okay. Donde esa calidad 2 es igual a la H2, que es 93.42, ¿verdad? 93.42, vamos por aquí. Menos HF a esa presión de 1.2 bar, que es 21.32. Está como que feo ahí. 21.32. Sobre HFG, que es HG, 233 punto bicicleta, ¿verdad? 86. 233.86 menos HF, que es 21. Tengo un problema con los unos y los 4 todavía. Dios mío, no me acostumbro a la cosa esta. Entonces, finalmente, me queda que la calidad 2 es igual, debe ser igual a 0.34. O si lo quieres poner en porcentaje, ve lo que te digo, 1 y 4. 34% de calidad. O sea que el 34% de la masa está en estado de vapor saturado. O sea que, viste, por la caída en presión, empezamos el líquido saturado y por la caída en presión, automáticamente evaporamos parcialmente ese refrigerante. O sea que después que sale de aquí, entra entonces el evaporador. El evaporador es la parte que lo que está dentro del cuarto a refrigerarse, ¿verdad? Lo que se llama la consola en la pared, el mini split ese, que eso es lo que enfría entonces el aire, ¿verdad? Eso es lo que le remueve el calor al aire y por tal razón se enfría. Pero entra ya parcialmente evaporado en este caso en particular y con el resto del calor del aire del cuarto pues se termina de evaporar completamente, cambiando de fase. Entonces, pero aquí salimos, ¿verdad? A 34% y la parte B, ¿verdad? La parte B estaban buscando entonces el cambio en temperatura delta T, que delta T es simplemente T2 menos T1, ¿verdad?
Fíjate que ya T1 lo busqué porque lo pronostiqué, ¿verdad? Sabía que iba a ser, me hacía falta. Así que lo busqué ya. Me hace falta buscar entonces que es T2. Esto es fácil porque como ya yo sé que T2, bueno, en el estado 2, como en ese estado 2 estamos en cambio de fase, pues entonces T2 debe ser igual a la temperatura de saturación a la presión 2, que es 1.2 bar, ¿verdad? Donde en este caso la tabla A11 de mecánica es menos 22.36, aquí sería menos 22.32, que la diferencia se conserva, 0.03 y bueno, 0.04 más o menos. Bueno, hay una diferencia, el delta T va a variar por 0.01 entre las dos tablas, pero 0.01 es perfección en ingeniería en la mayoría de los casos. Así que de la tabla A11 en este caso, sacamos que esto es menos 22.36. Se viste por la caída en presión y por las propiedades termofísicas del refrigerante. Esa caída en presión me bajó de 31.33 grados Celsius, lo bajó a menos 22. Y esa temperatura es que entre el líquido, el refrigerante en este caso, bueno, no el líquido, el refrigerante en este caso es una mezcla de cambio de fase, entra al intercambiador de calor, que es el que se le conoce como el evaporador, ¿verdad? En sistemas de refrigeración, que está dentro del cuarto. O sea que delta T, en este caso, es simplemente T2 menos T1, que es menos 22.36 menos 31.33. Esto me da a menos 53.69 grados Celsius. Boom. O sea que por esa valvulita nada más, esa instrucción mecánica sencilla, hubo un cambio de menos 53.7 grados Celsius en el refrigerante. O sea que lo que enfría el refrigerante es ese componente chiquitito que nadie le presta atención, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Bueno, pues entonces, fíjate que esto es una nota del cárcel que voy a poner aquí. No siempre ocurre esto, ¿ok? Eso depende de la sustancia de trabajo, como ya he mencionado ahorita. Ok, vamos en el caso, por ejemplo, en el caso de gases ideales, ¿no? En el caso de gases ideales, sabemos que según el modelo de gases ideales, la entalpía es una función exclusiva de temperatura. O sea, que con temperatura conseguimos la entalpía y la entalpía solamente varía con temperatura. Entonces, si en una válvula de expansión la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida, pues entonces, ¿qué le pasa a los gases ideales? Entonces, la temperatura de entrada también debe ser igual a la temperatura de salida y respectivamente a la caída en presión. No importa la caída en presión. O sea que aquí ya no ocurre lo que ocurre acá en refrigerantes, que varía drásticamente la temperatura. Aquí se queda exactamente igual, ¿okay? Para gases ideales. O sea que no aplica siempre este tipo de sí va a caer la presión, pero la temperatura no necesariamente. ¿Okay? Sin importar el cambio de presión. Ese delta P. Entonces, hacemos lo mismo para líquidos, ¿verdad? ¿Qué pasa con líquidos? En líquidos, fíjate que la entalpía lo aproximamos como la entalpía del líquido saturado evaluado a la temperatura. ¿Recuerdas que habíamos dicho que para líquidos la presión no hace cambios significativos en las propiedades termofísicas de los líquidos?
pues entonces si la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida, como ocurre en las válvulas de expansión o estrangulación, pues entonces, según esta aproximación, entonces la temperatura de entrada debe ser aproximadamente, no es igual, pero aproximadamente a la temperatura de salida. Boom. ¿Ves? Esto es una en ambos casos, by the way. Sin importar el cambio de presión, también. ¿Okay? O sea que hay unos casos especiales para esto, para que esto no ocurra. O todo lo contrario, ¿verdad? Hay unos casos especiales donde sí el cambio en presión está acompañado con un cambio en temperatura drástico. Hay unos casos, como puedes ver, que no ocurre. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí y seguimos entonces en la próxima clase.